Phoebe Collins comprobó el monitor y pasó suavemente la mano por el abdomen de la mujer. Las contracciones eran cada vez más fuertes, pero aún faltaban 2 horas para la dilatación completa. La joven apretó la mano con tanta fuerza que Phoebe sintió cómo se le agrietaban los nudillos. «Duele», susurró, con el pánico de su primer parto en la voz. «Respira conmigo», dijo Phoebe con calma. «Inhala 4 veces y exhala 6. Imagina que respiras por tu bebé». En sus 15 años en la maternidad de Plymouth, Phoebe había aprendido a decir exactamente las palabras que cada mujer necesitaba oír. Esta estaba ansiosa, inquieta, el tipo de mujer que se prepara para lo peor. La visualización y las instrucciones claras les ayudaban. Había otras, las que necesitaban ser estrictas o las que solo se calmaban con el silencio absoluto. La parturienta respiró obedientemente y Phoebe sintió que la tensión en la habitación se relajaba un poco. Miró el reloj, las 3:30 de la madrugada. Otro turno que se alargaba hasta pasada la medianoche. Cada mes había más, ya fuera por el ahorro de personal de la maternidad o porque nacían más niños. Llegaba a casa agotada y vacía. «¿Cómo va todo por aquí?» Jennifer, una compañera de la planta contigua, se asomó a la habitación. Tenía los ojos cansados de una médica que lleva 20 años haciendo turnos de noche. «De momento, todo va según lo previsto», dijo Phoebe sin apartar los ojos del monitor. «Deberíamos ver la cabeza dentro de 1 hora y media». Jennifer asintió y desapareció por el pasillo. La parturienta volvió a gemir y Phoebe regresó a su trabajo. Le encantaban esos momentos, cuando todo salía bien, cuando su experiencia y sus conocimientos ayudaban a que naciera una nueva vida sin complicaciones. En esos momentos se olvidaba del cansancio, de la cena fría y de la cama vacía que la esperaban en casa. Reid ya debía de estar dormido. Se levantaba temprano. Decía que los geólogos empezaban su jornada laboral al amanecer. En los últimos meses, llegaba a casa cada vez más tarde, alegando un nuevo proyecto de exploración en los alrededores de Plymouth. Phoebe no entró en detalles sobre su trabajo. Cada uno tenía sus propias preocupaciones profesionales, y ella tenía muchas. «Oh, creo que está pasando algo». La parturienta intentó incorporarse sobre los codos. Phoebe la miró y sonrió. El proceso se estaba acelerando. Todo iba como debía. Llamó al médico y empezó a preparar el instrumental necesario. Esta parte del trabajo requería una concentración total, sin pensamientos extraños, solo acciones profesionales perfeccionadas hasta el automatismo. 1 hora y media más tarde, se oyó en la habitación el primer llanto del recién nacido. Phoebe cogió al niño con cuidado, comprobó las vías respiratorias y se aseguró de que todas las funciones vitales eran normales. El cuerpecito estaba rojo y arrugado, pero perfectamente sano. «Tienes un hijo», le dijo a la parturienta, que lloraba de alivio y felicidad al mismo tiempo. Phoebe realizó todos los trámites necesarios, rellenó el papeleo, se ocupó de que la joven madre fuera trasladada a la sala de posparto. Después se lavó las manos con agua caliente y jabón durante largo rato, mirando su reflejo en el espejo que había sobre el lavabo. 38 años, pelo oscuro con las primeras canas en las sienes, ojos marrones cansados. El rostro de una mujer que ayuda cada día a otras a encontrar la felicidad de la maternidad, pero que nunca la experimentará ella misma. Los médicos se lo habían dicho hacía 12 años, justo después de casarse con Reid, cuando empezaron a planear tener hijos. Adherencias en las trompas de falopio tras una inflamación en su juventud. Posibilidades casi nulas de concebir de forma natural. La fecundación in vitro tampoco era una garantía, demasiados factores complicados. Reid mantuvo la calma entonces, diciendo que se las arreglarían, que lo principal era que se tenían el uno al otro. Pero el tiempo pasaba y Phoebe sentía que algo entre ellos se enfriaba poco a poco. No de forma inmediata ni brusca, sino lenta e inevitablemente, como un fuego moribundo. El turno terminó a las 6:30 de la mañana. Phoebe se vistió de paisano, se despidió de sus compañeros y salió al aparcamiento de la maternidad. La mañana de octubre la recibió con una brisa fresca y un cielo gris que prometía lluvia. Se subió a su viejo Honda y arrancó el motor. Condujo 20 minutos por las desiertas calles matinales de Plymouth. Phoebe encendió la radio. Sonaba una melodía tranquila, perfecta para ese momento del día. Pensó en parar en una cafetería a la vuelta de la esquina para tomar un café, sentarse sola, sin prisas. Pero era una tontería,
Probablemente Reed se despertaría cuando abriera la puerta y se preguntaría por qué llegaba tan tarde. La casa la recibió en silencio. Reed estaba dormido, tumbado en la cama. Phoebe se desnudó en silencio en el cuarto de baño. Se lavó los dientes y se metió bajo las sábanas, intentando no molestarle. Murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. Phoebe se quedó mirando al techo, escuchando su respiración constante. El sueño no llegaba, como solía ocurrir después de los turnos de noche. Su cuerpo seguía sintonizado con el trabajo, pero su cerebro repetía los acontecimientos de la noche anterior. Pensó en la joven que ahora yacía en la sala postnatal junto a su hijo recién nacido. Qué bendición era tener a su propio hijo en brazos. A las 7 de la mañana sonó el despertador de Reed. Se estiró, bostezó, y solo entonces se dio cuenta de que Phoebe estaba despierta. «Hola», murmuró somnoliento. «¿Cuándo has llegado?» «Hace una hora», respondió ella sin volverse. Había sido una noche dura. Reed se sentó en la cama y se frotó los ojos. Tenía 42 años, pero parecía más joven de lo que era. El deporte, comer bien y trabajar al aire libre habían hecho su trabajo. Cabello oscuro casi sin canas, complexión fuerte, bronceado por las constantes salidas al campo. «¿Fue difícil el trabajo?», preguntó levantándose de la cama. «Un primer parto normal», le dijo Phoebe. «Solo ha tardado un poco. El niño nació sano». Reed asintió y se dirigió a la ducha. Phoebe oyó el ruido del agua y luego el de una maquinilla eléctrica. Una mañana normal, nada especial. Salió del baño ya vestido, con pantalones de trabajo y una camisa de cuadros. «¿Quieres café?», preguntó ajustándose el reloj en la muñeca. «No, gracias. Necesito dormir». Phoebe se subió la manta hasta la barbilla. «Hoy volveré a llegar tarde al trabajo», dijo Reed sin mirarla. «Es un sitio nuevo y puede que tarde hasta las 9 de la noche». «De acuerdo», respondió Phoebe y cerró los ojos. Le oyó moverse por la cocina, sirviendo café, desayunando algo. Luego la puerta se cerró de golpe, el coche arrancó y el silencio volvió a llenar la casa. Phoebe abrió los ojos y miró el teléfono. Las 9:10. Tenía más de 24 horas libres antes de su siguiente turno. Phoebe se despertó a las 5:30 con el sonido del teléfono. Reed estaba hablando en la cocina y su voz sonaba inusualmente baja, casi un susurro. Ella forzó el oído, tratando de distinguir las palabras, pero solo la entonación era suave, cuidadosa. No era su tono habitual. «Sí, claro», dijo. «No, ahora no puedo. Más tarde, ¿vale?» La conversación se prolongó unos minutos más, luego se hizo el silencio. Phoebe lo oyó caminar por la cocina, encendiendo la tetera. Se levantó de la cama, se puso una bata y salió a verlo. «¿Quién ha llamado?», preguntó bostezando. Reed estaba de espaldas a ella, sacando una taza del armario. Sus hombros se tensaron al oír su voz. «Jefa», respondió sin volverse. «Sobre la excursión de mañana». «¿A estas horas?», se preguntó Phoebe. Eran las 5:30. «Los geólogos trabajan en horarios irregulares, ¿ya sabes?». Reed se volvió hacia ella con una sonrisa tensa. «¿Te apetece un té?». Phoebe asintió y se sentó a la mesa de la cocina. Había algo en su actitud que le resultaba extraño, demasiado tenso para una visita de trabajo normal. Pero quizá no había dormido lo suficiente después de su turno de noche y se estaba inventando problemas. Mientras tomaban el té, apenas hablaron. Reed hojeaba algo en su teléfono y de vez en cuando contestaba a sus preguntas con respuestas de una sola palabra. Cuando terminó el té, le dio un beso en la mejilla y volvió al trabajo. Phoebe estaba sola en la casa vacía. Empezaba a oscurecer por la ventana. Los días de octubre eran cada vez más cortos. Se preparó una cena ligera, vio la televisión y se acostó pronto. Reed llegó sobre las 10 de la noche, como había prometido, pero estaba distraído, respondiendo a sus preguntas sobre el trabajo. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo regular. Phoebe trabajaba los turnos de día. Reed estaba fuera explorando los campos. Pero ella empezó a notar pequeñas cosas que antes no le habían llamado la atención. Se demoraba más en el baño por las mañanas. Cuidaba mejor su ropa. Incluso se había comprado una colonia nueva, algo fresca y cara. Nada que ver con el aroma ácido que había usado durante años. El teléfono volvió a sonar el sábado por la mañana mientras desayunaban. Reed miró la pantalla y su rostro cambió. Se volvió cauteloso. «Lo siento, tengo que cogerlo», dijo y salió al pasillo. Phoebe oyó fragmentos de conversación a través de la delgada puerta.
Ahora no puedo hablar. Sí, ya me acuerdo. Claro que sí. Cuando él regresó, ella preguntó, ¿otra vez a trabajar? Sí, respondió Reed rápidamente. Tengo que ir a la comisaría a comprobar algo. ¿El fin de semana? Por desgracia, evitó su mirada. Necesito muestras de tierra para analizarlas ahora mismo. No esperaré hasta el lunes. Phoebe asintió, aunque algo en su interior se agitó con desconfianza. Reed nunca había trabajado los fines de semana a menos que fuera absolutamente necesario. Siempre había dicho que el sábado y el domingo eran sagrados para la familia. Se marchó justo después del desayuno y no regresó hasta la noche. Llevaba la misma ropa de trabajo que por la mañana, pero no parecía un hombre que hubiera pasado el día cavando en la tierra. Demasiado limpio, demasiado fresco. Phoebe trabajaba en el turno de tarde los lunes. Después de comer, tenía algo de tiempo libre y entró en la sala de residentes para ver a Jennifer. Estaba sentada en su escritorio rellenando historiales médicos y parecía cansada. ¿Cómo están las cosas en casa?, preguntó Jennifer sin levantar la vista del papeleo. Bien, respondió Phoebe, pero había incertidumbre en su voz. Jennifer levantó la cabeza y miró a su amiga con atención. ¿Ocurre algo? Phoebe guardó silencio un momento, reflexionando. Jennifer era 5 años mayor que ella, llevaba 23 casada y había criado a 2 hijos. Tenía una experiencia de la que Phoebe carecía. Reed está raro últimamente, dijo por fin. A menudo llegaba tarde al trabajo, atendía llamadas misteriosas y prestaba más atención a su aspecto. Jennifer dejó el bolígrafo y se reclinó en la silla. ¿Desde cuándo? 2 meses, quizá 3. Phoebe se sentó en el borde de la mesa. Al principio pensé que solo era mucho trabajo para él. Nuevo proyecto, mayor responsabilidad. Pero ahora crees que es algo más que trabajo, ¿no? Phoebe asintió. Tenía miedo de decir sus sospechas en voz alta. Las haría más reales. Mi exmarido era igual, dijo Jennifer en voz baja, antes de que descubriera su aventura con su secretaria. Phoebe sintió un escalofrío en el estómago. Jennifer se había casado por primera vez con un compañero médico, pero su matrimonio se había roto cuando ella tenía 30 años. ¿Cuáles eran las señales?, preguntó Phoebe. Los mismos, sonrió Jennifer con tristeza. Preocupación repentina por su aspecto, nuevos perfumes, llamadas misteriosas. Y había empezado a ducharse nada más llegar a casa. Nunca lo había hecho. Phoebe recordó. Sí, Reed había empezado a ducharse nada más salir del trabajo. Dijo que no quería traer a casa el polvo y la suciedad del estudio geológico. ¿Cómo lo sabía con seguridad?, preguntó ella. Encontré en su bolsillo un recibo de un restaurante en el que nunca habíamos estado, suspiró Jennifer. Cuando le pregunté, me dijo que había cenado allí con sus colegas, pero era para 2 personas y había cosas en el menú que odiaba. El marisco, por ejemplo. Entonces, ¿qué hizo? Al principio, nada. Esperaba equivocarme, que solo fuera una crisis de mediana edad o estrés laboral. Pero cuanto más cerraba los ojos, más mentiras se acumulaban entre nosotros. Jennifer se levantó y se acercó a la ventana que daba al patio del hospital. Sabes, los hombres se creen muy astutos cuando tienen aventuras aparte. Pero la verdad es que son terriblemente predecibles. Todos cometen los mismos errores. ¿Cómo cuáles? Cambiar los hábitos que han formado a lo largo de los años. Empezar a prestar demasiada atención a las pequeñas cosas. La ropa, el pelo, el olor. Volverse distraídos en casa, pero también más irritables cuando les hacen preguntas sobre el trabajo. Phoebe escuchó y reconoció a su marido en la descripción. De hecho, en las últimas semanas se había vuelto más brusco en sus respuestas a las preguntas que ella le hacía sobre cómo le iba el día. Antes era capaz de hablar durante horas sobre descubrimientos geológicos, sobre las dificultades del trabajo, pero ahora se limitaba a generalidades. «Pero, ¿quizá estoy paranoica?», preguntó Phoebe insegura. «Puede», asintió Jennifer. «La intuición de una mujer puede equivocarse a veces, pero la mayoría de las veces tiene razón. Percibimos los cambios antes de darnos cuenta con la mente». Una enfermera entró en la habitación y le recordó a Jennifer el procedimiento que tenía programado. La conversación se interrumpió, pero las palabras de su colega permanecieron en la cabeza de Phoebe durante el resto del día. Cuando llegó a casa por la tarde, Reed todavía no estaba. Había una nota sobre la mesa. «Llego tarde hasta las 8. No me esperes levantada para cenar».
La letra le resultaba familiar, pero había algo en la nota que a Phoebe le parecía formal, distante. Calentó los restos de la cena de la noche anterior y se sentó a comer sola. Estaba oscureciendo fuera de la ventana y las farolas estaban encendidas. Los vecinos de enfrente estaban cenando en familia. Podía verlos a través de la ventana iluminada. Marido, mujer y dos hijos adolescentes. Hablaban animadamente de algo, se reían. Reed llegó a las 9:45. La saludó, le dio un beso en la mejilla y se fue directamente a la ducha. Cuando salió estaba vestido de casa, con el pelo húmedo. ¿Cómo va el trabajo?, le preguntó Phoebe cuando se sentó a cenar. Bien, respondió él brevemente. Los análisis del suelo arrojaron resultados interesantes. Puede que encontremos un nuevo yacimiento. Eso es bueno, dijo Phoebe observando su rostro. Reed asintió y se concentró en su comida. Antes le encantaba contarle los detalles de su trabajo, explicarle qué significaban los términos geológicos, enseñarle muestras de rocas. Ahora se limitaba a utilizar frases generales y desviaba rápidamente la conversación hacia otros temas. Después de cenar vieron la televisión, pero cada uno pensaba en otra cosa. Reed comprobó su teléfono varias veces, pero al parecer no había mensajes. Se fueron a la cama a la hora habitual, pero Phoebe no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando la respiración de su marido a su lado. A mediados de noviembre, Reed anunció un viaje de negocios de 2 días a un condado vecino. La empresa, dijo, había recibido el encargo de estudiar el emplazamiento para la construcción de un nuevo complejo residencial, y había que realizar estudios geológicos en poco tiempo. Me alojaré en un hotel de la zona, dice mientras mete sus cosas en la bolsa de viaje. La conexión es mala, así que no te preocupes si no contesto al teléfono enseguida. Phoebe se paró en la puerta del dormitorio y lo vio doblar las camisas con esmero. Se dio cuenta de que había cogido una nueva, una azul oscuro que se había comprado hacía poco y que solo se ponía para las reuniones importantes. Le pareció demasiado elegante para el trabajo de campo. Llévate una chaqueta de abrigo, le dijo. La previsión dice que va a llover. Ya la tengo, señaló Reed el plumífero que había sobre la silla. No te preocupes, no me congelaré. Cerró la bolsa, se acercó a Phoebe y la abrazó. Olía a colonia nueva, fresca y cara. Demasiado cara para un hombre que iba a pasar 2 días en una obra. Te veré pasado mañana por la noche, dijo, besándola en los labios. El beso fue corto, casi formal. Antes, cuando había tenido que marcharse en viaje de negocios, se había despedido con mucho más cariño, como si realmente lamentara que no fueran a verse en unos días. Phoebe lo acompañó hasta su coche y lo saludó con la mano mientras salía del patio. Luego volvió a entrar en la casa, que de pronto le pareció demasiado grande y vacía. Se preparó un té y se sentó en el salón con un libro, pero no podía concentrarse en la lectura. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con Jennifer, a los signos de infidelidad masculina de los que le había hablado. Por la noche, Reed llamó como de costumbre. Dijo que había llegado bien, que se había registrado en un hotel y que empezaría a trabajar mañana temprano. Su voz sonaba normal, sin entonaciones sospechosas que Phoebe pudiera detectar. Pero cuando le preguntó cómo se llamaba el hotel, dudó un momento antes de contestar. El Plymouth Inn, dijo. Pequeño, pero limpio. Aquí internet es muy malo, así que será mejor que llames por el móvil. Al día siguiente, Phoebe tenía el turno de tarde. Trabajó con su diligencia habitual, atendiendo partos, asesorando a madres jóvenes, rellenando papeles. Pero una parte de su mente estaba constantemente distraída, pensando en su marido. ¿Dónde está ahora? ¿Está realmente en una obra con un teodolito y tubos de ensayo? ¿O, después del trabajo, pasó por al supermercado para hacer la compra? Compró lo de siempre: pan, leche y verduras para la ensalada. En la caja registradora, pagando con tarjeta, vio un folleto publicitario de los hoteles de la zona. Lo hojeé por curiosidad y no encontré ningún Plymouth Inn. Había un Plymouth Hotel, un Grand Plymouth, un Plymouth Cottage, pero ningún Plymouth Inn. Quizás la posada estaba en la ciudad a la que viajaba, no en Plymouth. Pero entonces, ¿por qué ese nombre? Phoebe metió el folleto en el bolso y condujo de vuelta a casa, intentando no pensar en lo que podría significar. En casa, decidió lavar las camisas de Reed que se habían acumulado en el cesto de la ropa sucia. Sacudió los bolsillos como hacía siempre antes de lavarlas.
Los geólogos llevaban pequeñas muestras de rocas, notas con números, recibos de gasolina para rendir cuentas. En el bolsillo de la camisa de cuadros que se había puesto la semana pasada, había un cheque doblado por la mitad. Phoebe lo desdobló distraídamente, a punto de tirarlo, pero se detuvo al ver el nombre de la tienda. SeaWorld, todo para tus mascotas. La fecha era el jueves pasado. La lista de la compra: comida de primera calidad para gatos, juguetes para ratones, vitaminas. El importe total ascendía a $87. Phoebe releyó el recibo varias veces, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Nunca habían tenido mascotas. Reed siempre había dicho que su alergia le impedía acercarse a perros y gatos durante más de unos minutos. Y Phoebe nunca había querido tener un animal de compañía. Trabajar en el hospital de maternidad le ocupaba demasiado tiempo y energía. Entonces, ¿por qué necesitaba su marido comida para gatos, juguetes y vitaminas? Y no eran baratos. El recibo indicaba que había comprado productos de primera calidad que costaban el doble que los normales. Se sentó en el borde de la cama, aún con el cheque en la mano. Quizás se trataba de un error. Quizá Reed estaba ayudando a un colega que tenía un gato enfermo. Pero entonces, ¿por qué no lo había mencionado? Normalmente hablaba de cosas así, como ayudar a un vecino a arreglar una valla o llevar a un colega al hospital. Phoebe se levantó y recorrió la casa, comprobando todas las habitaciones. No había señales de la presencia del animal. Ni cuencos, ni juguetes, ni rascador, ni olor. Si Reed tuviera un gato en secreto, seguro que se daría cuenta. Sus alergias eran reales. Phoebe le había visto reaccionar al gato del vecino cuando era niño. Entonces, ¿para qué gato era la compra? ¿Y por qué gastaba tanto dinero en ella? La respuesta vino sola, pero Phoebe no quiso aceptarla. El gato pertenecía a alguien a quien Reed conocía bien. Alguien por quien estaba dispuesto a gastar dinero y tiempo. Alguien con quien tenía una estrecha relación. Esa noche Reed llamó como había prometido. Le habló del trabajo que había hecho, se quejó del mal tiempo, le preguntó cómo estaba. Phoebe escuchó su voz e intentó determinar si mentía, pero por teléfono era difícil. Las entonaciones no se transmitían del todo. ¿Cómo va tu alergia?, preguntó recomponiéndose. ¿No te molesta? La alergia. Reed parecía sorprendida. Ann, ¿por qué iba a molestarle? No estoy en contacto con animales. Solo preguntaba. Recuerdo cuando eras niña y te atormentaban los pelos de gato. Sí, era horrible, asintió Reed. Menos mal que nunca tuvimos mascotas. No habría sobrevivido. Phoebe sintió que se le cerraban las tripas. Le había mentido a la cara sin pestañear. Hablando de que sufría alergia, a pesar de que hacía apenas una semana, había comprado comida y juguetes caros para gatos. Te echo de menos, añadió tras una pausa. Yo también, contestó Phoebe automáticamente, aunque en aquel momento sentía de todo menos nostalgia de su marido. Después de la conversación, paseó por la casa durante largo rato, incapaz de encontrar su sitio. El cheque yacía sobre la mesa de la cocina como la pista de una novela policíaca. $87 en comida y juguetes para el gato de otra persona. Phoebe cogió su portátil y decidió buscar una tienda de animales llamada SeaWorld. En la página web había información de que se trataba de una cadena de tiendas especializadas en artículos de calidad para mascotas. La sucursal en la que había encontrado el recibo estaba a 15 minutos de su casa, nada cerca del trabajo de Reed. Así que había viajado hasta allí a propósito. Planeó esta compra con antelación. Tal vez incluso tenía una lista específica de lo que comprar. Uno no compra comida de primera calidad al azar, la elige conociendo las preferencias y necesidades de un animal en particular. Intentó recordar lo que Reed había hecho el jueves pasado. Había llegado a casa a la hora habitual, sobre las 7 de la tarde. Dijo que había sido un día ajetreado, con muchas muestras que procesar en el laboratorio. Cenó, vio la tele y se fue a la cama como de costumbre. No notó nada sospechoso en ese momento. Pero ahora, sabiendo lo de la compra en la tienda de animales, Phoebe interpretaba esa noche de otra manera. Reed parecía cansado, pero no del trabajo, sino de tener que mentir, de tener que interpretar el papel de marido cariñoso cuando su mente estaba en otra cosa. Al día siguiente, Reed regresó de su viaje de negocios como había prometido. Trajo algunos pequeños recuerdos.
una caja de bombones locales y un imán en la nevera, con una vista de la ciudad donde supuestamente trabajaba. Parecía descansado y satisfecho. Hablaba de hallazgos geológicos y de las perspectivas del nuevo proyecto. Phoebe le escuchaba y pensaba en el cheque que ahora llevaba en el bolso. Aún no había decidido qué hacer con él. Podía preguntárselo directamente a Red, pero entonces él se inventaría otra mentira o se daría cuenta de que sospechaban de él. Phoebe quería averiguar la verdad por sí misma, sin enfrentamientos ni escándalos. ¿Qué tal el viaje de negocios?, preguntó mientras cenaban. ¿Fueron buenos los resultados? Muy alentadores. Reed comió con gusto el pollo que ella había preparado. Este depósito puede ser mayor de lo que pensábamos. Los jefes están contentos. Onihanen, ¿era cómodo el hotel? Bastante, simple, pero limpio. El Wi-Fi era muy malo, pero la televisión estaba bien. Phoebe asintió observando que respondía a las preguntas sin vacilar, como si hubiera ensayado las respuestas de antemano. Demasiado suave para un hombre que solo hablaba de sus experiencias. Después de cenar, Reed fue a ducharse y Phoebe se quedó a fregar los platos. Mientras lavaba los platos, pensó en cómo la vida que ella creía estable y predecible estaba en realidad construida sobre mentiras. Reed había aprendido a engañar tan profesionalmente que ella no se había dado cuenta enseguida. ¿Cuántas mentiras más había en su relación? ¿Cuántos viajes de negocios eran en realidad reuniones con otra mujer? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo llevaban así? Phoebe se secó las manos con una toalla y miró su reflejo en la ventana de la cocina. 38 años, 15 de los cuales los había pasado casada con un hombre que probablemente no la amaba desde hacía mucho tiempo. Y ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. Phoebe se despertó el sábado por la mañana con un plan claro. Reed se había ido a trabajar. Dijo que tenía que comprobar unas muestras en el laboratorio, aunque éste no solía abrir los fines de semana. La mentira era cada vez más descuidada, como si ya no creyera necesario pensar detenidamente las excusas. Phoebe se vistió, desayunó y sacó del bolso un cheque de la tienda de animales. Recordó la dirección de Zoo World, a 15 minutos de casa, en un centro comercial a las afueras de la ciudad. Allí se dirigió. La tienda de animales era espaciosa y estaba bien organizada. Hileras de estanterías con comida, juguetes y accesorios para todo tipo de mascotas. El aire olía a serrín y a comida seca. Había varios compradores en las cajas registradoras con carritos llenos de artículos para sus mascotas. Phoebe cogió una cesta y fingió elegir algo para una mascota inexistente. Se acercó a la estantería de comida para gatos y encontró la marca de primera calidad que figuraba en el recibo. Caro, importado, con una composición compleja para gatos de digestión sensible. Cuando la cola de la caja se hubo despejado, Phoebe se acercó a la cajera con una bolsa de comida en las manos. Detrás de la caja se sentaba una mujer de unos 50 años con cara amable y un cartel de Doris en el pecho. «Buena elección», dijo Doris, escaneando el código de barras. «Este pienso es ideal para gatos con problemas digestivos. ¿Su gato está enfermo?» «No, solo busco un alimento», dijo Phoebe. «Solo quiero una consulta. ¿La gente compra mucho este alimento?» «Oh, sí», dijo Doris. «Tenemos varios clientes habituales de esta marca. El otro día vino un hombre y estaba comprando exactamente el mismo alimento. Me acordé de él porque al principio estaba confuso. Se notaba que nunca había estado en una tienda de animales. Preguntó por todos los artículos de la lista. Phoebe sintió que el corazón le latía más deprisa. Podría haber sido Reed. «¿Por qué? ¿Tenía una lista?», preguntó, intentando parecer despreocupada. «Sí», asintió Doris. «Estaba en su teléfono. Decía que una amiga le había pedido que le comprara algo para su gato y que él no sabía nada. La comida, los juguetes, las vitaminas. Todo era muy específico». «Interesante», murmuró Phoebe. «¿Por casualidad su amigo no es veterinario? Es que la lista es muy profesional». «No sé», dijo Doris pensativa. «Pero un momento. Acabo de acordarme. Es la misma comida que compra regularmente uno de nuestros clientes habituales. Se llama Casey y trabaja en la veterinaria. Es una chica muy simpática, siempre haciendo preguntas sobre nutrición animal y dando consejos a otros clientes». Phoebe sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Casey, la veterinaria, la que compra esta comida de primera calidad para su gato. Y Reed solía venir aquí con su lista de la compra.
¿Desde cuándo te compra a ti?, preguntó Phoebe, intentando mantener la calma. Oh, unos 8 meses por lo menos, dijo Doris, claramente contenta de charlar. Solía venir sola, pero en los últimos meses, a veces con un hombre. Una pareja muy guapa, debo decir. Él es muy atento, siempre le lleva las maletas, la acompaña hasta el coche. El mundo de Phoebe empezó a desdibujarse. 8 meses. Reed ha estado saliendo con esta chica Casey durante 8 meses, y están tan unidos que le compra comida para gatos, va con ella a la tienda de animales, le lleva las maletas. ¿Te acuerdas en qué clínica trabaja?, preguntó Phoebe, aunque sabía la respuesta en su interior. En la de San Francisco, en el centro de la ciudad, dijo Doris. Es una clínica muy buena. Me la recomendaron. Casey es un médico joven, pero dicen que es muy bueno. Phoebe pagó la comida que no necesitaba, dio las gracias a la cajera y salió de la tienda. Subió a su coche y se quedó sentada unos minutos, tratando de dar sentido a lo que había oído. De acuerdo. Reed lleva 8 meses saliendo con el veterinario de Casey en St. Francis. Están tan unidos que él le compra comida para su gato y la acompaña a la tienda. La cajera los calificó de pareja guapa y destacó el carácter cariñoso de él. Phoebe arrancó el coche y se dirigió a la clínica veterinaria. Aún no sabía qué haría allí, pero quería ver a la mujer que había arruinado su matrimonio. Quería ver con sus propios ojos qué tenía de especial que había hecho que Reed mintiera a su mujer durante 8 meses seguidos. La clínica St. Francis estaba en el centro de Plymouth, un pequeño edificio de 2 plantas con una fachada moderna. Había varios coches en el aparcamiento, entre ellos un modelo que le resultaba familiar. El mismo que el de Reed, solo que de otro color. Phoebe aparcó enfrente y observó. A través de los grandes ventanales de la planta baja podía ver a la gente sentada en la sala de espera, con jaulas y cestas para mascotas. Una clínica veterinaria normal y corriente, nada especial. Al cabo de media hora de observación, una joven vestida con vaqueros y blusa blanca salió del edificio. Pelo oscuro, figura delgada, andar seguro. Incluso desde la distancia, era obvio que era guapa y enérgica. El tipo de mujer que atrae la atención masculina sin esfuerzo. Casey, tenía que ser ella, se subió a un Honda gris y se marchó. Phoebe siguió su mirada hacia la dirección en la que giraba y memorizó mentalmente el número de matrícula. Ahora tenía información concreta. Casey Blake, veterinaria en St. Francis, de unos 28 años. Guapa, dueña de un gato que come comida cara. Y amante de su marido desde hacía 8 meses. Phoebe dio media vuelta y condujo hasta su casa. Por el camino pensó en el hecho de que ahora conocía el nombre, la cara y el lugar de trabajo de su rival. La cuestión seguía siendo qué hacer con esos datos. En casa, guardó la bolsa de comida para gatos en el armario. Era una pena tirarla y no quería explicarle a Reed por qué la había comprado. Se preparó un té y se sentó a la mesa de la cocina con el portátil. En el sitio web de la clínica St. Francis encontró la página de Casey Blake. Foto, formación, experiencia laboral, especialidad. Veterinaria por la Universidad de Massachusetts, lleva 3 años trabajando en la clínica, especializada en pequeños animales de compañía. Los comentarios de los clientes están llenos de elogios. Profesional, atenta, ama a los animales. Phoebe se quedó mirando la foto de su rival durante un buen rato. Casey sonreía abierta y sinceramente a la cámara, con un gatito rojo en brazos. Joven, guapa, con éxito en su profesión. Todo lo que Phoebe había sido alguna vez, pero los años y la falta de hijos habían ido borrando ese brillo. Cerró el portátil y entró en el dormitorio. Se colocó frente al espejo y se miró con sinceridad. 38 años, cansancio en los ojos, las primeras arrugas, canas. Al lado de Casey, de 28 años, parecería vieja y descolorida. No me extraña que Reed hubiera optado por la juventud y la frescura. Los hombres de 40 años suelen buscar algo que les haga sentirse jóvenes de nuevo. Y Casey era claramente una mujer así, enérgica, optimista, llena de vida. Phoebe se recostó en la cama y cerró los ojos. Mañana tenía que trabajar, atender partos, ayudar a otras mujeres a encontrar la felicidad de la maternidad. Y por la noche, volver a casa con su marido, que llevaba 8 meses viviendo una doble vida. Me pregunto si Casey sabe que Reed está casado. O también le está mintiendo, fingiendo ser soltero. A juzgar por la cajera que les llama pareja de guapos, su relación parece seria.
Tal vez la chica piense que está saliendo con un hombre soltero que le pedirá matrimonio pronto. Por alguna razón, ese pensamiento molestó a Phoebe más que ningún otro. Resultó que Reed los engañaba a los dos, esposa y amante. Vivía en tres realidades a la vez. En casa representaba el papel de marido, con Casey el de hombre libre, y en el trabajo, probablemente, solo ocultaba su vida personal a los compañeros. Semejante mentira requería un esfuerzo increíble y una tensión constante. No era de extrañar que Reed se hubiera vuelto más distraído e irritable en los últimos meses. Simplemente estaba cansado de tener que representar papeles diferentes. Durante las 2 semanas siguientes, Phoebe vivió en un extraño estado de bifurcación. En el trabajo funcionaba con normalidad. Atendía partos, asesoraba a pacientes, rellenaba papeles. En casa, mantenía una relación aparentemente normal con Reed. Preparaban la cena, veían la televisión y compartían la cama. Pero en su interior se estaba gestando un plan. Estudió el horario de su marido, memorizando qué día se quedaba hasta tarde en el trabajo, cuándo se iba de viaje de negocios. Empezó a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto. Los nombres de los lugares a los que supuestamente viajaba por trabajo. Los nombres de los compañeros con los que se reunía. El martes por la noche, Reed anunció que tenía que quedarse mañana después del trabajo para procesar muestras de tierra. Un nuevo proyecto requería análisis urgentes y el laboratorio trabajaba hasta tarde. No llegaré hasta las 9, dijo cortando la carne de su plato. No me esperes despierta con la cena. De acuerdo, respondió Phoebe con neutralidad. ¿Tiempos difíciles en el trabajo? Sí, pero pronto se aliviará. Este proyecto está casi terminado. Phoebe asintió y anotó mentalmente que mañana era miércoles, un buen día para la observación. Tenía turno de día, terminaba a las 4 y tendría tiempo de sobra. El miércoles, después del trabajo, Phoebe no fue a casa. Se dirigió a la oficina de la empresa geológica donde trabajaba Reed. Aparcó en una calle cercana para poder ver la salida del edificio y pasar desapercibida. Reed salió de la oficina a las 5:30 en punto, como de costumbre. Subió a su coche y condujo no hacia su casa, sino hacia el centro de la ciudad. Phoebe lo siguió con cautela, manteniéndose a unos metros de él. Aparcó delante de un pequeño café llamado Sweet Lily's, en el casco antiguo de Plymouth. Phoebe conocía el lugar, un sitio acogedor con comida casera al que acudían sobre todo los lugareños. Reed nunca le había sugerido que cenara allí. Phoebe aparcó el coche al otro lado de la calle y observó. A través de los amplios ventanales de la cafetería, podía ver claramente lo que ocurría dentro. Reed se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café. No parecía un hombre esperando los resultados de unos análisis geológicos, sino un hombre en una cita. Miraba nervioso el reloj, se arreglaba el pelo, miraba el teléfono. 10 minutos más tarde, un Honda gris, que Phoebe ya había visto en la clínica veterinaria, se detuvo frente a la cafetería. Casey Blake salió del coche. Llevaba unos vaqueros azul claro y un jersey beige, el pelo oscuro suelto. Incluso desde lejos era obvio que tenía prisa y estaba ansiosa. Cuando Casey entró en la cafetería, la cara de Reed se transformó. Se levantó para recibirla con una sonrisa que Phoebe no había visto en su rostro en mucho tiempo. La abrazó y la besó en los labios, no formalmente, como besaba a su mujer en casa, sino apasionadamente, como se besa a un ser querido. Phoebe sintió un nudo en el pecho. Había estado preparada para la confirmación del romance, pero ver a su marido abrazando a otra mujer con sus propios ojos fue más doloroso de lo que había previsto. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana. Reed tomó las manos de Casey entre las suyas y le dijo algo, mirándola directamente a los ojos. La chica escuchaba, a veces asintiendo, a veces riendo. En un momento dado se llevó la palma de la mano a la cara, un gesto suave e íntimo que hablaba de la cercanía de su relación. Phoebe los observó durante media hora. Vio cómo se cogían de la mano a través de la mesa, cómo Reed ayudaba cuidadosamente a Casey con su chaqueta, cómo le ajustaba suavemente un mechón de pelo. Sus movimientos eran suaves, atentos, llenos de amor, como había sido con Phoebe al principio de su relación, 13 años atrás. Pero lo más sorprendente era la expresión del rostro de Reed. Parecía feliz, realmente feliz, como si estuviera encontrándose a sí mismo con aquella mujer. En casa, con su mujer, estaba cansado,
distraído, a menudo huraño. Pero aquí sonreía, reía, le brillaban los ojos. Cuando empezaron a marcharse, Phoebe se preparó para seguirlos. Pero Reed y Casey se limitaron a abrazarse y se marcharon en direcciones distintas. Reed condujo en dirección a su casa. Al parecer, había decidido que había pasado suficiente tiempo fuera de casa como para que su ausencia pareciera plausible. Phoebe siguió a Casey. Quería ver dónde vivía su rival, cómo era su casa. El Honda gris entró en una zona residencial a las afueras de la ciudad y aparcó delante de una pequeña casa adosada con un cuidado jardín delantero. Casey salió del coche y se dirigió a la entrada. A la luz de la farola, Phoebe se dio cuenta de algo que no había visto en la cafetería. La chica estaba embarazada. No era muy visible bajo el holgado jersey, pero su vientre era claramente redondeado. 4 o 5 meses, no más. Phoebe sintió que el mundo a su alrededor empezaba a derrumbarse por completo. Casey está embarazada. De Reed. Eso explicaba su especial ternura con ella, los gestos cariñosos, el rostro radiante. Va a ser padre. Se quedó sentada en el coche mucho después de que Casey hubiera entrado en casa y las luces de las ventanas se hubieran encendido. Intentando comprender lo que había visto, lo que significaba para su propia vida. Ahí va. Reed ha estado viviendo una doble vida desde hace 8 meses. Tiene una amante que está embarazada de él. A juzgar por la forma en que se comportaron en el café, su relación es seria y profunda. Tal vez ya haya decidido divorciarse, pero está esperando el momento oportuno para decírselo a su mujer. O tal vez no piensa divorciarse. Tal vez quiera conservar la familia y a la amante con el niño. Los hombres así existen. Son capaces de vivir en dos realidades a la vez, proporcionándose estabilidad en casa y pasión aparte. Phoebe arrancó el coche y se dirigió a casa. Reed ya estaba en casa. Su coche estaba en la entrada. Entró en la casa y lo encontró en la cocina calentando los restos de la cena de anoche. ¿Qué tal el día?, le preguntó, intentando hablar en un tono de voz normal. Agotador. Reed no levantó la vista de su plato. Los análisis tardaron más de lo previsto. Al menos los resultados eran alentadores. Phoebe lo miró fijamente y se preguntó, ¿había pasado aquel hombre media hora en un café con una amante embarazada y ahora mentía a su mujer sin pestañear? ¿De dónde había sacado esas dotes de actor? Pareces cansado, dijo ella. ¿Por qué no te acuestas pronto? Sí, buena idea, bostezó Reed. En efecto, había sido un día muy largo. Se acostaron a las 11:30. Reed se volvió inmediatamente hacia la pared y al cabo de unos minutos respiraba de manera uniforme. Phoebe se tumbó a su lado y pensó que ahora sabía más de la vida de su marido de lo que él creía. Sabe el nombre de su amante, sabe dónde trabaja y vive. Sabe que Casey está embarazada y que su relación dura ya 8 meses. Sabe con qué ternura la trata, cómo se le ilumina la cara cuando está con ella. Ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. Podía montar un escándalo, exigirle una explicación, darle un ultimátum. Podía pedir el divorcio en silencio y marcharse de la ciudad. Podía seguir fingiendo que no lo sabía y esperar a que Reed dijera la verdad. Pero Phoebe se dio cuenta de que no podía seguir esperando. Vivir en una casa con un hombre que mentía todos los días se estaba volviendo insoportable. Sobre todo sabiendo que en algún lugar de la ciudad vivía una mujer embarazada que esperaba un hijo de su marido. Al otro lado de la ventana, el viento otoñal retumbaba, persiguiendo las hojas caídas por la calle. Se acercaba el invierno, y con él, la necesidad de tomar decisiones que cambiarían toda su vida. Phoebe cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. En su mente se agolpaban las imágenes de esta noche. La cara de felicidad de Reed en la cafetería, los gestos amables con Casey, el vientre redondeado de la niña bajo el jersey. Mañana iría a trabajar, ayudaría a traer al mundo a los bebés de otras mujeres, y esta noche volvería a casa con su marido, que se preparaba para ser padre del hijo de otra mujer. Lo absurdo de la situación era asombroso por su crueldad. Phoebe trabajaba en el turno de noche de un viernes cuando, a las 2:30 de la madrugada, una mujer ingresó en el hospital de maternidad con un parto prematuro. La ambulancia llegó a urgencias con las sirenas encendidas, siempre una mala señal durante el embarazo. 28 años, 34 semanas de embarazo, informó el auxiliar de la ambulancia mientras los paramédicos trasladaban a la paciente a una camilla. Las contracciones empezaron hace 3 horas y rompió aguas hace media hora.
La parturienta está consciente, pero muy asustada. Phoebe aceptó mecánicamente los informes médicos y miró el rostro de la mujer en la camilla. Su corazón dio un vuelco. Era Casey Blake, pálida, asustada, con el pelo oscuro pegado a la frente sudorosa, pero sin duda era ella. ¿Cómo te llamas?, preguntó Phoebe, aunque ya sabía la respuesta. Casey Blake, susurró la chica. Me pasa algo. Es demasiado pronto. Te pondrás bien, respondió Phoebe automáticamente. El médico te verá ahora. Casey parecía más joven de sus 28 años, sobre todo ahora que el miedo había hecho que su rostro pareciera casi infantil. Aferró el teléfono móvil con la mano y le dijo algo con voz temblorosa. Reid, ven rápido, por favor. Estoy asustada. Los médicos dicen que está bien, pero es demasiado pronto. Phoebe sintió un escalofrío. Así que Casey llamó a Reid, a su marido, el padre del bebé que está a punto de dar a luz. Y claro que va a venir. Va a dejar todo lo que está haciendo y correr hacia ella porque es su mujer y su bebé. Enfermera, apresúrese a la sala de partos, ordenó el médico de guardia, el doctor Henderson. Está casi completamente dilatada. Trasladaron a Casey a la sala de partos. Phoebe trabajó como de costumbre, preparando el instrumental, comprobando el equipo, ayudando a la parturienta a ponerse cómoda. Las habilidades profesionales surgieron automáticamente, ahogando las emociones personales. ¿Hay alguien cercano a usted a quien haya que avisar?, preguntó el doctor Henderson, mirando la historia clínica. Sí, mi marido. Casey dudó un segundo. Ahora viene hacia aquí. Phoebe notó la pausa. Así que Casey tampoco está muy segura del estado de su relación con Reid. Le llama marido, pero con una pega, probablemente porque no están oficialmente casados. Las contracciones eran cada vez más fuertes. Casey gimió, aferrándose a las sábanas, y entre dolorosos ataques preguntó, ¿por qué tan pronto? Lo he hecho todo bien. No he levantado pesas. He tomado mis vitaminas. A veces ocurre, la tranquilizó el doctor Henderson. Un parto prematuro a las 34 semanas no es crítico. La medicina moderna tiene todas las posibilidades de ayudar al bebé. Phoebe escuchó estas explicaciones y pensó en lo extraño de la situación. Está ayudando a dar a luz al amante de su marido. El bebé de Reid está a punto de nacer. El bebé que nunca pudo tener con su mujer debido a sus problemas médicos. A las 3 de la madrugada, un hombre agitado irrumpe en la sala de urgencias. Phoebe oyó una voz familiar en el pasillo. ¿Dónde está Casey Blake? Me han llamado diciendo que estaba de parto. Soy su marido. Marido. Reid se hace llamar marido de Casey delante del personal de enfermería. Así que está interpretando el papel de hombre libre en su relación, listo para comprometerse. Pase, dijo la enfermera en el pasillo. Habitación 3. Su mujer está de parto. Unos minutos después, Reid apareció en la sala de partos. Parecía confuso y asustado, no como Phoebe estaba acostumbrada a verlo en casa. Llevaba el pelo revuelto, la camisa metida a toda prisa en los pantalones y llevaba calcetines distintos. Era evidente que se había vestido con prisas. Casey, cariño, ¿cómo estás? Se acercó corriendo a la parturienta y le cogió la mano. Estoy aquí. Todo va a salir bien. Reid, exclamó Casey aliviada. Tenía tanto miedo de que no lo consiguieras. Claro que lo has conseguido. Le acarició el pelo con suavidad. Prometí que estaría allí cuando nuestro bebé decidiera venir al mundo. Phoebe observó la escena desde detrás del equipo médico. Reid era un hombre completamente distinto. Amable, cariñoso, completamente centrado en la mujer y en el futuro bebé. Nunca se había comportado así con ella, ni siquiera en los mejores momentos de su matrimonio. Tenemos que hacer otro examen ahora, dijo el doctor Henderson. Señor, perdone, ¿cuál es su apellido? Collins, respondió Reid. Reid Collins. Phoebe sintió una punzada de dolor. Dice su verdadero apellido, no se inventa un alias. Así que Casey sabe su verdadero nombre. La única duda es si ella sabe que está casado. El parto progresó rápidamente. A las 4 de la mañana el doctor Henderson anunció que pronto se vería la cabeza del bebé. Mientras Casey reunía fuerzas para la fase final, Reid la cogió de la mano y le susurró algo al oído. «Enfermera, páseme unas toallas», le pidió el médico. Phoebe se acercó con pañales limpios.
Llevaba una mascarilla médica y un gorro como todo el mundo en el quirófano. Pero de repente se dio cuenta de que era hora de quitársela. Hora de abrirse de piernas y dejar que Reed viera quién ayudaba a su ama a dar a luz. El momento de la verdad llegó a las 4:37 de la mañana, cuando nació el niño. Pequeño pero sano, con un sonoro grito de indignación. El doctor Henderson atendió al niño, comprobó las vías respiratorias y se lo entregó a Phoebe para que recibiera el tratamiento inicial. «Tenéis un hijo», dijo el médico a los felices padres. Casey lloró de alegría y alivio. Reed le besó la frente, las mejillas, las manos, diciendo, «Lo estás haciendo muy bien, mujer increíble. Es tan hermoso, igual que su mamá». Phoebe terminó de manipular al recién nacido y se dirigió a la cama para enseñárselo a sus padres. Por el camino, se quitó lentamente la mascarilla médica, dejando libre su rostro. «Aquí tenéis a vuestro hijo», dijo mientras se acercaba a Reed y Casey con el niño en brazos. Reed levantó los ojos para mirar a la enfermera y se quedó paralizado. Su rostro se puso blanco como la tiza y sus ojos se abrieron de horror. Durante varios segundos se quedó mirando a Phoebe, incapaz de pronunciar palabra. «¿Qué le ocurre?». Casey se dio cuenta de la reacción del hombre. «Reed, ¿conoces a esta enfermera?». Phoebe miró a su marido con calma. En aquel momento se sentía extrañamente tranquila. Por fin todas las cartas estaban al descubierto. Nadie más tenía que hacer una jugada. «Sí», dijo con voz uniforme. «Nos conocemos. Soy Phoebe Collins, la mujer de Reed». El silencio en la sala se hizo ensordecedor. El doctor Henderson dejó de rellenar papeles y miró sorprendido a los tres adultos. Casey desvió lentamente la mirada de Phoebe a Reed, intentando comprender lo que estaba oyendo. «¿Esposa?», susurró. «¿Qué esposa?». «Reed, dijiste que estabas divorciado». «Phoebe, ¿qué haces aquí?». «Quiero decir, esto es imposible». «Estoy trabajando», respondió Phoebe con calma. «Ayudo a traer bebés al mundo, incluido tu hijo con Casey». Casey intentó incorporarse en la cama, a pesar del cansancio del parto. «Reed, explícamelo ahora. Si tienes una esposa, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi hijo?». «Casey, escucha». La mirada de Reed se desvió entre las dos mujeres. «Es difícil de explicar». «No es complicado», interrumpió Phoebe. «Lleva 12 años casado conmigo. Lleva saliendo contigo 8 meses, fingiendo estar divorciado». Casey se cubrió la cara con las manos. Le temblaban los hombros, ya fuera por las lágrimas o por la conmoción. Una mujer que acababa de dar a luz descubrió que el hombre que creía que era su futuro marido era en realidad un tramposo con una doble vida. «Creo que será mejor que deje que se ocupe de esto», dijo el doctor Henderson, que se sentía claramente fuera de sí. «Enfermera, lleve al bebé a la sala de prematuros. Necesita observación». Phoebe cogió al recién nacido y se dirigió a la salida. En el umbral, se dio la vuelta y contempló la escena que dejaba atrás. Una Casey sollozante, un Reed confuso, material médico en medio de un drama familiar. «Enhorabuena por vuestro hijo», le dijo a su marido y salió de la habitación. Phoebe llevó al recién nacido a la unidad de prematuros, donde lo colocaron en una incubadora especial. El niño era pequeño, pesaba poco más de 2 kilos, pero a las 34 semanas se consideraba un peso normal. Su respiración era regular, sus latidos estables y sus reflejos buenos. El neonatólogo examinó al bebé y le aseguró que no había problemas graves, solo unos días de observación. Una vez terminados los procedimientos, Phoebe regresó a la sala de partos. Se oían voces apagadas procedentes de la habitación donde estaban Reed y Casey. Se detuvo ante la puerta entreabierta, sin entrar pero sin salir. Esta conversación también tenía que ver con ella. «Explícamelo todo», exigió Casey con una voz que sonaba dolida y confusa. «Ahora mismo. ¿12 años de casados? ¿Cómo has podido ocultarme eso?». Reed se sentó en la silla junto a la cama, con la cabeza entre las manos. Tras la conmoción de los primeros minutos, trató de ordenar sus pensamientos, de encontrar las palabras que pudieran explicar lo inexplicable. «Casey, quería decírtelo», comenzó. «Quería decírtelo, pero no sabía cómo». «¿No sabías cómo?». La voz de Casey se estaba agudizando. «¿Cómo es posible que no supieras cómo decir, tengo mujer?». «Es honestidad básica, Reed. Phoebe y yo. Nuestro matrimonio no ha sido real desde hace mucho tiempo.
Reed levantó la cabeza, intentando encontrarse con la mirada de Casey. Vivimos como compañeros de piso, nada más. Sin intimidad, sin sentimientos. ¿Y por eso has decidido buscar un sustituto? Casey intentó incorporarse en la cama, pero el cansancio del parto le estaba pasando factura. ¿Sin molestarte en divorciarte primero? Tenía pensado divorciarme. Hablaba Reed cada vez más deprisa, como si intentara convencerla a ella y a sí mismo. Solo estaba buscando el momento adecuado. Phoebe trabaja mucho, está estresada, y no quería aumentar sus problemas. Es muy noble por tu parte, sonó Casey con amargura. Así que mientras tú buscabas el momento adecuado para divorciarte de mí, ¿yo tenía que tener un hijo con un hombre casado? Phoebe escuchó la conversación y se maravilló de lo rápido que se estaba desmoronando el sistema de mentiras cuidadosamente construido por Reed. Durante 8 meses había sido capaz de hacer malabarismos con 2 realidades, y ahora no podía encadenar 2 palabras para justificarse. Dijiste que tu ex mujer vivía en otro estado, continuó Casey, que no tenías hijos porque ella no quería una familia, y resulta que trabaja en la misma maternidad donde voy a tener a tu bebé. No tenía previsto que pasara esto. Se levantó Reed y empezó a pasearse nerviosa por la habitación. Es una coincidencia. Phoebe podría haber estado en otro turno, en otra sala. ¿Coincidencia? Casey se rió, pero su risa estaba llena de dolor. Reed, vives en la ciudad donde trabaja tu mujer. Me conoces en la misma ciudad. ¿Y llamas a eso coincidencia? Es que no pensabas que podríamos encontrarnos. Reed se detuvo junto a la ventana, contemplando la oscuridad de la mañana de diciembre. Llovía, las gotas caían por el cristal y empañaban las luces de las farolas. Parecía destrozado. Un hombre cuya doble vida, cuidadosamente construida, se había derrumbado de la noche a la mañana. Os quería a los dos, dijo en voz baja. De distintas maneras, pero os quería. No te atrevas, le cortó Casey. No te atrevas a hablar de amor. El amor no se construye con mentiras. El amor es honestidad, confianza, franqueza. Y tú me mentiste todos los días durante 8 meses. Mentí porque tenía miedo de perderte. Reid se volvió hacia ella. Cuando te conocí, sabía que mi matrimonio con Phoebe había terminado. Pero conseguir un divorcio formal es complicado, largo, doloroso. ¿Doloroso para quién? ¿Para ti o para tu mujer? Casey le miró con tanto dolor en los ojos que Phoebe sintió compasión por ella. ¿Sabías siquiera que existía? Reed guardó silencio unos segundos, y ese silencio bastó para obtener una respuesta. Ya veo, dijo Casey. Así que no solo me has estado engañando a mí, sino también a ella, viviendo con 2 mujeres que no sabían que existían. No es tan sencillo, empezó Reed, pero Casey lo interrumpió. Al contrario, es muy sencillo. Eres un cobarde, Reid. Eres un cobarde que no puede tomar una decisión responsable. En lugar de hablar sinceramente con tu mujer de tus problemas conyugales, has optado por tener una aventura aparte. Phoebe asintió involuntariamente. Casey tenía razón. Reid nunca había hablado abiertamente con ella sobre la crisis de su matrimonio. Se había distanciado poco a poco, se había vuelto más frío y había encontrado consuelo en los brazos de otra mujer. ¿Y ahora qué?, preguntó Casey. He tenido a tu hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir viviendo con tu mujer y visitarnos de vez en cuando? ¿O vas a tener el valor de elegir? Te elegiré a ti, dijo Reed rápidamente. Claro que te elegiré a ti y a nuestro hijo. Me divorciaré de Phoebe y nos casaremos. ¿Qué te hace pensar eso? La voz de Casey se volvió aún más fría. ¿Basándote en el hecho de que he tenido a tu hijo? Esa no es una razón para casarse, Reed. Es una razón para la pensión alimenticia. No, no lo entiendes. Reid se acercó a la cama e intentó coger la mano de Casey, pero ella la apartó de un tirón. Sí que te quiero. Desde el principio de nuestra relación, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Si realmente pensaras eso, te habrías divorciado hace 8 meses, replicó Casey. No habrías esperado a que las cosas se revelaran. Una enfermera de la sala de prematuros entró en la habitación. Siento interrumpir, pero su hijo se está adaptando bien. Si lo desea, puede visitarlo. Casey miró a la enfermera y luego a Reed. Quiero ver a mi hijo, a solas. Casey, empezó Reed. A solas, repitió con firmeza. Necesito tiempo para pensar.
y yo necesito tiempo con el bebé sin ti cerca. Reid se quedó de pie en medio de la habitación, sin saber qué decir. La enfermera esperaba pacientemente junto a la puerta. Casey se levantó lentamente de la cama, agarrándose al respaldo de la silla. Hacía solo 2 horas que había terminado el parto, pero estaba venciendo el cansancio. La acompañaré hasta su hijo, dijo la enfermera, entregándole a Casey una bata. ¿Qué se supone que tengo que hacer?, preguntó Reid confuso. No lo sé. Casey se detuvo en la puerta y lo miró por última vez. Quizá deberías irte a casa con tu mujer y contarle sinceramente lo que ha pasado estos últimos 8 meses. Creo que ella se merece la verdad tanto como yo. Casey salió de la habitación, acompañado por una enfermera. Phoebe se apartó rápidamente de la puerta para que no la vieran y se dirigió a los puestos de las enfermeras. Reid se quedó solo en la sala de partos vacía. Al cabo de unos minutos, él también salió al pasillo. Al ver a Phoebe en la recepción, se acercó a ella lentamente, como un hombre que se dirige a una ejecución. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Sí», asintió Phoebe, sin levantar la vista del papeleo que estaba rellenando. «Tenemos que hacerlo. ¿Por qué no vamos a casa? Allí se está más tranquilo». «No puedo dejar el trabajo», la miró Phoebe. «Estoy de turno hasta las 8 de la mañana. Si quieres hablar, hagámoslo aquí». «¿Aquí?». Reid miró hacia el pasillo, por donde correteaban enfermeras y camilleros. «Hay un sofá en la sala de residentes», sugirió Phoebe. «Ahora mismo no hay nadie». Entraron en la pequeña sala para el personal de enfermería. Reid se sentó en el sofá y Phoebe se quedó junto a la ventana. Se hizo el silencio entre ellos, cada uno esperando a que el otro hablara primero. «¿Cuánto hace que lo sabes?», preguntó por fin Reid. «El suficiente», contestó Phoebe. «Desde el momento en que encontré el recibo de la tienda de animales en tu chaqueta». Reid cerró los ojos y se frotó la frente con las palmas de las manos. «Esa maldita comida para Luna. Debería haber tenido más cuidado». «No se trata de tener cuidado», dijo Phoebe con calma. «Se trata de que has mentido a 2 mujeres a la vez durante 8 meses. Tarde o temprano la verdad habría salido a la luz de todos modos». Phoebe terminó su turno a las 8 de la mañana, como de costumbre. Se vistió de paisano, se despidió de sus compañeros y salió al aparcamiento de la maternidad. La mañana de diciembre la recibió con un cielo gris y una ligera lluvia que lo desdibujaba todo. Reid la esperaba junto al coche. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con los ojos rojos y una camisa arrugada. Había pasado toda la noche en el hospital, yendo de la sala de residentes a la cafetería y viceversa, intentando hablar con Casey o Phoebe. Pero Casey se negaba en redondo a verle, y Phoebe estaba ocupada trabajando. «¿Nos vamos a casa?», preguntó mientras Phoebe se dirigía al coche. «Conduce tú», dijo ella sacando las llaves del bolso. «Tengo que parar en la farmacia». «Phoebe, por favor». Reid le puso la mano en el hombro. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», se volvió hacia él. «¿De que tienes un hijo con otra mujer? ¿De que me has mentido todos los días durante 8 meses? ¿O del hecho de que fingiste estar divorciado de ella?». Reid le quitó la mano del hombro. Tenía los ojos cansados y desesperados, la mirada de un hombre que se da cuenta de que tal vez no haya salida. «Sobre todo», dijo en voz baja, «sé que lo que hice estuvo mal. Sé que os he hecho daño a ti y a ella. Pero quiero hacerlo bien». «¿Arreglarlo?». Phoebe se rió, pero sonó amarga. «¿Cómo vas a arreglarlo de tener un bebé? ¿O 8 meses de mentiras?». «Me voy a divorciar de ti», dijo Reid. «Cásate con Casey. Seré el padre de nuestro hijo. Manteneros a los 2 económicamente». «Es muy generoso por tu parte», subió Phoebe al coche. «Solo tengo una pregunta. ¿Casey está de acuerdo con este plan? Porque por lo que he entendido de vuestra conversación, no está muy interesada en comprometerse contigo». Reid bajó la cabeza. Efectivamente, Casey había dejado claro que no tenía intención de casarse con un hombre que llevaba meses engañándola. Quería ver a su hijo, pero no dejaba que Reid se acercara al bebé. «Cambiará de opinión», dijo inseguro. «Cuando se calme, se dará cuenta de que el bebé necesita un padre». «Puede», asintió Phoebe, «pero no necesariamente un marido. Una cosa es la pensión alimenticia y las visitas periódicas. El matrimonio es otra». Phoebe arrancó el motor. Reid se quedó junto al coche unos segundos y luego se dirigió al suyo. Llegaron a casa casi al mismo tiempo. Reid estaba preparando café cuando Phoebe entró en la cocina.
Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como los de un hombre que actúa en automático porque no sabe qué otra cosa hacer. ¿Quieres café?, preguntó sin volverse. Sí, se sentó Phoebe a la mesa de la cocina. Está fuerte. Bebieron el café en silencio. Al otro lado de la ventana seguía lloviendo a cántaros. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. ¿Cuándo te diste cuenta de que la querías?, preguntó Phoebe. Reed levantó la vista de su taza. No lo sé. Fue algo gradual. Primero solo simpatía, luego afecto. ¿Cuándo te diste cuenta de que no me querías? La pregunta cogió a Reed por sorpresa. Guardó silencio durante un largo rato, obviamente intentando encontrar una respuesta sincera. No sé si alguna vez te he querido de verdad, dijo finalmente. Nos casamos porque era lo correcto. Tú eras una buena chica y yo un tipo decente. Sobre el papel éramos el uno para el otro. Phoebe asintió. Ella misma lo había pensado a veces. Su matrimonio había sido una decisión sensata de dos adultos, pero nunca había habido pasión. Y luego resultó que no íbamos a tener hijos, continuó Reed. Y algo dentro de mí se rompió. No de golpe, poco a poco. Empecé a sentirme atrapada. Podrías habérmelo dicho, comentó Phoebe. Podríamos haber intentado cambiar las cosas. O podríamos divorciarnos. No sabía cómo hablar de ello. Reed se frotó la cara con las manos. Trabajaste tanto, estabas tan cansada. Y entonces apareció Casey y me hizo sentir viva. Háblame de ella, preguntó Phoebe. ¿Cómo os conocisteis? Reed miró sorprendido a su mujer. ¿Por qué quieres saberlo? Quiero saber qué tenía ella que yo no tuviera. Reed se quedó en silencio, ordenando sus pensamientos. Nos conocimos en el parque. Yo estaba haciendo un estudio geológico para un nuevo barrio, y ella estaba paseando al perro de su vecino. El perro se puso enfermo en la calle, y yo la ayudé a ir a la clínica veterinaria. ¿Y luego qué pasó? Casey estaba tan agradecida que me invitó a tomar un café. Hablamos durante 3 horas. Habló de su trabajo, de los animales que trata. Se le iluminaban los ojos cuando hablaba de lo que le gustaba. Phoebe escuchó y se dio cuenta de que Casey era exactamente lo que le faltaba a su matrimonio. Entusiasmo, pasión por la vida, la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Y después?, ella preguntó. Entonces empezamos a vernos. Solo como amigos al principio. Ella pensó que yo estaba divorciado, y no traté de disuadirla. Me dije que era solo temporal, que pronto me divorciaría y todo sería justo. Pero no fue así. No, Reed bajó la cabeza. Seguí posponiéndolo. Al principio creía que las cosas con Casey nunca irían en serio. Luego me di cuenta de que estaba enamorado, pero no sabía cómo decirle lo del divorcio. Y luego cuando se quedó embarazada... Cuando se quedó embarazada, estabas completamente confundida, terminó Phoebe, porque hubo un bebé que lo cambió todo. Sí, asintió Reed. Yo quería ser padre. Siempre había querido. Y cuando me enteré de que íbamos a tener un hijo, sentiste que estaba recibiendo algo que no podías obtener de mí. Reed asintió sin levantar la vista. Las palabras sonaban crueles pero sinceras. Phoebe no podía darle hijos, pero Casey sí. ¿Y ahora qué? Sí, preguntó Phoebe. Casey no quiere verte. No quiero continuar con esta farsa. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, admitió Reed. Por primera vez en mi vida no sé qué hacer en absoluto. Phoebe se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. La lluvia era cada vez más intensa, convirtiendo el día de diciembre en un borrón gris sin contorno claro. ¿Sabes lo que pienso?, dijo sin volverse. Nuestro matrimonio no terminó hace 8 meses, cuando conociste a Casey. Terminó mucho antes, quizá un año después de casarnos, cuando descubrimos que yo era estéril. O quizá incluso antes, cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos casado por otras razones que no eran el amor. Phoebe. Déjame terminar, se volvió hacia él. Los dos tenemos la culpa de lo que pasó. Tú porque no tuviste el valor de decir la verdad. Yo porque fingí no darme cuenta de que te alejabas. Reed miró a su mujer y por primera vez, en meses, no vio en sus ojos cansancio ni resentimiento, sino serena determinación. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Digo que estoy dispuesta a divorciarme, contestó Phoebe. No porque te hayas enamorado de otra mujer. Es porque tú y yo dejamos de ser marido y mujer hace mucho tiempo. Nos hemos convertido en compañeros de piso que no se dicen la verdad por educación. Reed hizo una pausa,
pensando en sus palabras. ¿Y Casey y el bebé? Eso no es problema mío, se encogió de hombros Phoebe. La has engañado tanto como a mí. Ahora tienes que afrontar las consecuencias. Quizá te perdone por el bien del bebé, o quizá decida criar a su hijo ella sola. ¿Qué hay de ti?, preguntó Reid. ¿Qué vas a hacer tú? Phoebe miró a su marido cansado y confuso, que parecía sincero por primera vez en mucho tiempo. Se dio cuenta de que no sentía ira ni resentimiento hacia él, solo compasión por un hombre enredado en sus propias mentiras. Seguiré viviendo, dijo. Trabajaré, tal vez cambie de ciudad. Tengo una buena profesión. Encontraré trabajo en cualquier maternidad del país. No estarás intentando retenerme, dijo Reid sorprendido. ¿Por qué iba a hacerlo? Phoebe sonrió con tristeza. ¿Para retener a un hombre que ama a otra mujer? Es estúpido y humillante. Mejor dejarte marchar y darnos a los dos una oportunidad de ser felices. Reid se levantó y se acercó a ella. Lo siento, Phoebe, por todo, por las mentiras, por el dolor, por no haber sido sincero desde el principio. Te perdono, dijo, pero eso no cambia nada. De todas formas, nuestro matrimonio se ha acabado. Estaban uno frente al otro en la cocina de la casa donde habían vivido juntos durante 12 años. Por la ventana llovía a cántaros, borrando los últimos vestigios del otoño. Se acercaba el invierno. Era hora de hacer balance y prepararse para un nuevo comienzo. El lunes por la mañana, Phoebe fue a ver a un abogado. Eligió un bufete en el centro de la ciudad, lejos de las rutas habituales de ella y Reid. No quería encuentros fortuitos ni explicaciones. El abogado resultó ser un hombre de mediana edad con expresión profesionalmente comprensiva. El divorcio sin hijos y sin grandes bienes comunes es bastante rápido, explicó tras estudiar los documentos. Sobre todo si tu cónyuge no se opone. ¿La casa está a nombre de los dos? Sí, pero estoy dispuesta a renunciar a mi parte, dijo Phoebe. Solo quiero el divorcio, no una disputa por la propiedad. La abogada enarcó una ceja. Tal generosidad en los procesos de divorcio era poco frecuente. Normalmente los cónyuges se repartían hasta la última cucharada. ¿Estás segura? La casa vale mucho dinero. Estoy segura, afirmó Phoebe. Tengo una profesión, podré mantenerme. 2 días después los papeles se presentaron en el juzgado. Reid recibió copias por mensajero en el trabajo y llegó a casa temprano esa noche. Encontró a Phoebe en la cocina con una taza de té y se sentó frente a ella en silencio. ¿En serio vas a renunciar a la casa?, preguntó. En serio, respondió Phoebe. Ya no pertenezco aquí. ¿Pero a dónde vas a ir? No tienes otro sitio donde vivir. Conseguiré un piso, se encogió de hombros Phoebe. Y luego ya veré qué pasa. A lo mejor consigo trabajo en otra ciudad. Reid hizo una pausa, considerando sus palabras. ¿Tienes que cambiar toda tu vida por mi culpa? No por ti, corrigió Phoebe. Es por mí. Necesito empezar de nuevo, y tengo demasiados recuerdos en Plymouth. A la semana siguiente, Phoebe empezó a hacer las maletas. Resultó que en 12 años de matrimonio había acumulado sorprendentemente pocos objetos personales. Unas cuantas cajas de libros, ropa y recuerdos cabían fácilmente en el maletero de su coche. Alquiló un pequeño piso al otro lado de la ciudad, en un barrio nuevo sin lugares ni rutas familiares. Un estudio con grandes ventanas y pocos muebles era justo lo que necesitaba para empezar de cero. Reid la ayudó a mover las cajas, aunque ambos se dieron cuenta de que solo era un intento de retrasar el adiós definitivo. Cuando descargaron la última caja, se quedó en la puerta del piso, sin saber qué decir. Si necesitas algo, empezó. Sé tu número, le interrumpió Phoebe. Pero no creo que necesite nada. Reid se marchó y Phoebe se quedó sola en el piso vacío. Por la ventana empezaba a oscurecer y las farolas estaban encendidas. Preparó té en la única taza que había traído de casa y se sentó en el suelo junto a la ventana. Por primera vez en años estaba completamente sola. Ni esposa, ni enfermera de turno, ni parte de un matrimonio. Solo Phoebe, 38 años, empezando la vida de nuevo. Extrañamente, no le daba miedo. Al contrario, había algo liberador en el hecho de estar sola, sin necesidad de mentir a nadie, sin necesidad de mantener una apariencia de bienestar familiar. Mientras tanto, Reid intentaba arreglar las cosas con Casey. Llamaba al hospital todos los días, preguntando por el estado de su hijo, pidiendo permiso para visitarlos. Casey se mostraba educadamente fría. Respondía a las preguntas sobre el niño, pero evitaba las conversaciones personales.
El niño recibió el alta del hospital una semana después. Casey se llevó a su hijo a casa sola, rechazando la ayuda de Reed. Miró por la ventana del hospital y se sintió vacío. El bebé era suyo, pero él no tenía derecho a estar allí. Durante el fin de semana, Reed condujo hasta la casa de Casey. Aparcó al otro lado de la calle y se quedó sentado en el coche durante un buen rato, armándose de valor para ir a la puerta. Las luces de las ventanas estaban encendidas y de vez en cuando parpadeaba una sombra. Casey paseaba por la casa con un bebé en brazos. Finalmente salió del coche y se dirigió a la puerta principal. El timbre sonó con fuerza en el silencio vespertino. Unos segundos después la puerta estaba entreabierta. Casey se asomó por la cadena. «¿Qué quieres?», preguntó cansada. «Ver a mi hijo», dijo Reed. «Por favor, solo 5 minutos. Está dormido. Luego hablaré contigo». «Casey, no podemos seguir así. Tenemos un bebé». Casey guardó silencio un momento. Luego se quitó la cadena y abrió la puerta. Parecía agotada. Ojeras, el pelo revuelto, una bata casera manchada de papilla. «Pasa», dijo. «No hagas ruido». Reed entró en la casa y miró a su alrededor. Había una cuna en el salón, pañales en el sofá, biberones y potitos en la mesa. Casey había convertido su vida en un ministerio para su bebé. «¿Cómo está?», preguntó Reed acercándose a la cuna. «Bien», respondió Casey. «Está engordando y comiendo bien. El médico dijo que se estaba desarrollando con normalidad». Reed miró a su hijo dormido y sintió una mezcla de ternura y dolor. El niño se parecía a él, la misma hendidura de los ojos, la misma forma de la barbilla. «¿Cómo lo llamaste?», preguntó. «Ethan», contestó Casey. «Ethan Blake». «¿Blake?», Reed se volvió hacia ella. «¿No será Collins?». «No». Casey se recostó en su silla, claramente cansada incluso de una conversación tan breve. «He decidido que lleve mi apellido. Pero yo soy su padre». «Padre biológico», corrigió Casey. «Eso no te convierte automáticamente en padre. Te conviertes en padre cuando asumes la responsabilidad desde el principio. Cuando no mientes a la madre del bebé durante 8 meses seguidos. Casey, sé que lo que hice estuvo mal, pero quiero hacerlo bien. Quiero ser un buen padre para Ethan». «¿En qué condiciones?», preguntó Casey. «¿Te divorciarás de tu mujer y te casarás conmigo? ¿O piensas visitarnos los fines de semana haciendo de padre cariñoso?» «Ya he pedido el divorcio», dijo Reed. «Phoebe estuvo de acuerdo. Dentro de unos meses estaré libre». «¿Y después qué?». Casey lo miró sin entusiasmo. «¿Crees que voy a casarme con un hombre que me mintió durante 8 meses? ¿Que me llevó a tener un hijo delante de su mujer? Con el tiempo, te darás cuenta de que te quiero», dijo Reed. «Que mis mentiras no fueron por indiferencia, sino por miedo a perderte». «Reed», suspiró Casey. «Sigues sin entenderlo. No es que me hayas mentido, es que eres un cobarde. Cuando tuviste que tomar decisiones difíciles, elegiste mentir y esconderte». «No es justo». «Justo», interrumpió Casey. «No te divorciaste de tu mujer cuando te diste cuenta de que ya no la querías. No me dijiste la verdad cuando empezamos a ir en serio. No me dijiste la verdad cuando me quedé embarazada. Esperaste a que las cosas se arreglaran solas». Reed guardó silencio porque no había nada que discutir. Casey tenía razón. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿No me dejas ver a mi hijo?». «Sí», dijo Casey. «Eres su padre, tienes derechos. Pero no esperes nada más que eso. Criaré a Ethan yo solo. ¿Y si demuestro que he cambiado? ¿Si me convierto en la clase de hombre que amarás?». Casey lo miró con una triste sabiduría que no se correspondía con sus 28 años. «Reed, ya te he amado antes. Durante 8 meses amé al hombre que me mostraste. Pero resultó que ese hombre no existía. Solo estabas interpretando un papel. Ese era el verdadero yo», intentó argumentar Reed. «Estaba mejorando a tu lado». «No», Casey negó con la cabeza. «Cada vez me engañabas más. Porque tenías que ocultar cada vez más la verdad». El bebé se agitó en la cuna. Casey se levantó, se acercó a su hijo y lo cogió en brazos. El niño abrió los ojos y miró a su madre, serio y atento, como todos los recién nacidos. «Es hora de que te vayas», dijo Casey meciendo al bebé. «Ethan necesita comer». Reed se levantó del sofá, pero no se movió para marcharse. «¿Cuándo puedo volver?». «No lo sé», contestó Casey. «Dame tiempo para acostumbrarme a ser madre soltera. Luego ya veremos». Reed salió de la casa en la oscuridad de la tarde de diciembre.
Las luces estaban encendidas en las ventanas de las casas. Las familias cenaban, los niños hacían los deberes y los cónyuges se contaban cosas del día anterior. Una vida corriente que él ya no tenía. Subió al coche y se quedó sentado largo rato, mirando la casa de Casey. Su sombra parpadeaba en la ventana del salón mientras caminaba por la habitación con el bebé, probablemente dándole de comer o meciéndolo. La vida seguía, pero sin él. Reed arrancó el motor y condujo a la casa vacía que ahora solo le pertenecía a él. Una casa en la que no había mujer, ni hijo, ni futuro. A finales de mayo, el divorcio era oficial. Phoebe recibió el certificado de disolución por correo en su nuevo piso y guardó tranquilamente el documento en una carpeta con otros papeles. 12 años de vida en común cabían en una línea del certificado oficial. En aquellos 6 meses, la vida de cada uno de los tres había tomado una nueva forma. Phoebe trabajaba en el mismo hospital de maternidad, pero solicitó el traslado a una clínica de Boston. Le ofrecieron el puesto de matrona jefe en un prestigioso centro médico, un ascenso que se había ganado con su experiencia y profesionalidad. «Siento perderte», dijo Jennifer el último día de trabajo de Phoebe. «No tenemos mucha gente como tú». «Necesito un cambio», contestó Phoebe mientras guardaba sus efectos personales en una caja. «Aquí hay demasiados recuerdos». «Lo entiendo», asintió Jennifer. «¿Cómo está tu exmarido? ¿Le ves?» «No», se encogió de hombros Phoebe. «¿Por qué?» «Ya no tenemos nada que hacer juntos». Era cierto. No se habían visto desde que finalizó el divorcio. Reed le había enviado un cheque para compensarla por renunciar a su parte de la casa, una cantidad muy superior a lo que permitía la ley. Al parecer, intentaba compensarla. Phoebe depositó el dinero, le sería útil para su nueva vida en Boston. El sábado cargó las últimas cajas en el coche y echó un último vistazo al piso que había sido su hogar durante 6 meses. Aquí aprendió a vivir sola, se acostumbró al silencio y a la libertad. Se dio cuenta de que podía ser feliz sin su marido ni su familia. El viaje a Boston duró 3 horas. Phoebe condujo a través de lugares familiares que podría haber visto por última vez. Plymouth era cosa del pasado, junto con un matrimonio fracasado y las decepciones. El nuevo piso de Boston era más grande y luminoso que el anterior. Las ventanas daban al parque de la ciudad, donde paseaban madres con cochecitos y jugaban los niños. Phoebe los miraba sin el dolor que había sentido antes. La maternidad ya no parecía la única forma de ser feliz. El lunes empezó su nuevo trabajo. El centro médico St. Mary's era moderno y estaba bien equipado, y sus compañeros la saludaron amablemente. El jefe del departamento, el doctor Wilson, le enseñó los quirófanos y las salas y le explicó las particularidades del trabajo. «Tenemos mujeres de todas las clases sociales dando a luz», explicó, «desde estudiantes a esposas de millonarios. Requiere flexibilidad en la comunicación y un alto grado de profesionalidad». Phoebe asintió. Después de 15 años en Plymouth, estaba preparada para cualquier reto. Un lugar nuevo, gente nueva, nuevas oportunidades. Justo lo que necesitaba para un cambio de vida completo. Mientras tanto, en Plymouth, Casey se adaptaba lentamente a su papel de madre soltera. Ethan creció como un niño sano y tranquilo. Dormía bien por la noche. Comía feliz. Sonreía en respuesta a las sonrisas de su madre. A los 5 meses era un niño robusto, de ojos oscuros y serios y pelo ralo, del color del trigo maduro. Casey volvió a trabajar en la clínica veterinaria cuando su hijo tenía 4 meses. Lo llevó a la guardería del centro médico, cara pero fiable. Sus colegas la ayudaban cuando necesitaba quedarse hasta tarde o acudir a una llamada por un animal enfermo. «¿Cómo te las arreglas sola?», preguntó Susan, la administradora de la clínica, una mujer con 3 hijos y mucha experiencia como madre. «No está mal», respondió Casey. «Claro que estoy cansada, pero me las arreglo. Ethan es un buen chico, no se pone de mal humor». «¿Y el padre? ¿Ayuda económicamente?» «Lo intenta». Casey se encogió de hombros. «Envía dinero para mantener al niño. Pero yo prefiero hacer las cosas por mi cuenta». Eso también era cierto. Reed enviaba pagos regulares de manutención, más de lo que exigía la ley. Compraba juguetes caros, ropa, comida para el bebé. Pero Casey solo aceptaba lo mínimo. No quería sentirse obligada. Reed visitaba a su hijo una vez cada 15 días. Venía los fines de semana, pasaba 1 o 2 horas con Ethan bajo la supervisión de Casey. Jugaba con el niño,
Le daba el biberón, le cambiaba los pañales, intentaba ser útil. Está creciendo, dijo Reed, sosteniendo a su hijo en brazos. Cada vez pesa más. Sí, asintió Casey. El médico dice que su desarrollo es normal. ¿Y tú? ¿No te cansas demasiado? Me va bien. Las conversaciones entre ellos eran educadas pero frías. Casey respondía a preguntas sobre el bebé, pero no tocaba temas personales. Reed intentó varias veces hablar de su relación, pero ella enseguida desvió la conversación hacia otro tema. Quizá podría llevarlo los fines de semana, lo sugirió una vez. Cuando sea un poco mayor. Ya veremos, respondió Casey con evasivas. Era demasiado joven para que su madre se ausentara durante largos periodos de tiempo. En el fondo, Casey no estaba dispuesta a dejar a su hijo solo con Reed. No porque pensara que era un mal padre, sino porque no confiaba en su constancia. ¿Y si volvía a desaparecer de sus vidas cuando surgieran nuevos problemas o tentaciones? Reed vivía solo en la casa que antes había compartido con Phoebe. La casa parecía demasiado grande para un solo hombre. 3 dormitorios, un amplio salón, una cocina en la que rara vez preparaba algo más complicado que huevos revueltos. En el trabajo funcionaba con normalidad. Hacía estudios geológicos, redactaba informes, se relacionaba con los compañeros. Pero por las tardes, cuando estaba solo, se sentía vacío. La televisión no llenaba el silencio, los libros no le entusiasmaban, el alcohol solo agravaba su depresión. Varias veces intentó salir con otras mujeres. Colegas le organizaban citas, chicas guapas se reunían con él en bares, pero todo era inútil. Reed las comparaba con Casey y les encontraba defectos. No vas a pasarte el resto de tu vida sufriendo por una exnovia, ¿verdad?, dijo su amigo Mike, geólogo en un departamento vecino. Ella ha dejado claro que no quiere una relación. Es hora de pasar página. Para mí es fácil decirlo, replicó Reed. Tengo un hijo con ella. Estamos unidos para siempre. Un hijo es una cosa, una vida personal es otra. Puedes ser un buen padre y seguir teniendo una nueva familia. Pero Reed no podía imaginar una nueva familia. En su mente, Casey y Ethan eran las únicas personas que importaban. Todo lo demás parecía un sucedáneo, un sustituto de los sentimientos reales. A finales de mayo, cuando Ethan tenía 6 meses, Reed decidió hablar en serio con Casey. Se presentó un domingo con un ramo de flores y un regalo para su hijo. Una alfombra de juegos con juguetes de colores brillantes. Tenemos que hablar del futuro, dijo mientras Casey ponía a Ethan a jugar en la nueva alfombra. ¿Qué futuro?, preguntó Casey sin levantar la vista de su hijo. Tú y yo. Llevo 6 meses esperando que me perdones. Pero nada cambia, porque no hay nada que perdonar. Casey lo miró con calma. No estoy enfadada contigo, Reed, pero he dejado de quererte. Puedes cambiar eso, insistió Reed. Ahora soy una persona diferente. Ya no miento ni oculto la verdad. Tal vez, aceptó Casey. Pero no me basta. Quiero estar con un hombre que no tenga que aprender a ser sincero a los 42 años. Reed se sentó a su lado en el sofá. Entonces, ¿qué? ¿Vas a vivir sola? ¿Criar a Ethan sin un padre? Ethan tiene padre, le corrigió Casey. Lo visitas, participas en su vida. Con eso basta. ¿Y tu vida personal? ¿No quieres volver a enamorarte, casarte?, se preguntó Casey. En 6 meses de maternidad, realmente no había pensado en relaciones románticas. Todas sus energías se habían concentrado en el bebé, el trabajo y la adaptación a su nueva vida. Quizá algún día, dijo finalmente, pero desde luego no contigo. Tú y yo hemos llegado hasta el final. Tenemos un hijo que siempre nos unirá, pero no habrá nada más entre nosotros. Reed asintió, aceptando la sentencia final. Había perdido a Casey en el momento en que ella supo la verdad sobre su matrimonio. Todo lo demás no era más que un aplazamiento de lo inevitable. Seré un buen padre para Ethan, prometió. Eso espero, contestó Casey. Por su bien. Reed se marchó aquella noche con la certeza de que sus sueños de reconstruir su familia con Casey se habían hecho añicos. Vería a su hijo, pagaría la manutención, participaría en su educación. Pero la mujer que amaba nunca volvería a ser suya. Hace 6 meses tenía una esposa, una amante y esperanzas de ser feliz con una de ellas. Ahora solo tenía el recuerdo de sus propios errores y raros encuentros con su hijo, que aún no entendía quién era papá.
El verano prometía ser largo y solitario.